Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y pues yo quería más o menos traer un pequeño tema sobre cómo fue la influencia de Martin Luther King en la vida de nosotros los puertorriqueños. 3, 2, 1. Bienvenidos nuevamente al podcast del Señor Más Boricua y volvemos aquí con Sebastián, que aquí tenemos un tremendo tema que se nos quedó en el tintero y vamos a seguir adelante con el mismo. ¿Qué te parece, Sebastián? Pues muy bien, Héctor. Mira, el tema que yo quería discutir siguiente a continuación, que no nos dio tiempo en el otro, por eso estamos haciendo esta nueva versión, esta nueva parte, esta continuación. Porque ustedes saben que el lunes se celebró el natalicio de Martin Luther King. Y pues yo quería más o menos traer un pequeño tema sobre cómo fue la influencia de Martin Luther King en la vida de nosotros los puertorriqueños. Y más bien no tan solo en la vida de los puertorriqueños, sino también en la comunidad latina en general que vivía en Estados Unidos. Entonces, nosotros sin saberlo, la comunidad latina, nuestra comunidad latina en sí, hispana latina dentro de Estados Unidos, somos más de 63 millones de latinos, sin contar los 620 millones que viven de habitantes latinos entre Centroamérica, América Latina y el Caribe. La minoría étnica más grande del país. Más grande en todas las Américas. De hecho, hay gente que me pregunta... Dentro de Estados Unidos somos la minoría más grande. Exacto, y por ejemplo, por estados, por estados, y quiero traer a colación que en el caso del estado donde yo estoy, cuando les digo a la gente que hay sobre 400,000, exacto, Arizona. Las estadísticas son Arizona, California, que es el otro estado con más latinos, también Carolina del Norte, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, que es Chicago, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania, Texas y Washington State, no Washington DC. Son los estados con más comunidad latina dentro de los Estados Unidos. Vamos a hablar vamos a decirlo así, quizá una de las figuras más importantes que trascendió en la historia del desarrollo de esta nación. Y estamos hablando del doctor Martin Luther King Jr. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues lo que podemos decir es que el hombre se estaba durmiendo porque en su discurso dijo: yo tengo sueño. Perdón. Yo tengo un sueño. Perdón, nos fuimos. Martin Luther King, activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente afroestadounidense de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de los autobuses en Montgomery en 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference en 1957 y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad en agosto de 1963, al final de la cual pronunció su discurso I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. El famoso discurso de yo tengo un sueño que cumple prácticamente 60 años de haberse... De hecho, entiendo que si hubiese estado vivo cumpliría 95 años, si mal no me equivoco. Correcto, creo que nació en el 1929. Y pues, aparte de la historia que ya todo el mundo sabe... Fue ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en el 1968.
líder de la Iglesia afroestadounidense e hijo del primer activista y ministro de Derechos Civiles, Martin Luther King padre, que desarrolló una labor al frente del movimiento de los derechos civiles para los afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. El punto que yo quisiera pues enfocarme pues es el impacto que tuvo don Martin Luther King, el doctor King, en la política y la sociedad latinoamericana dentro y fuera de los Estados Unidos y sobre cómo se vio reflejada pues en su impacto, su mensaje, su causa dentro de la vida cotidiana nuestra como comunidad latina, de cómo era antes y cómo es ahora. Pues antes la comunidad afroamericana no tenía derecho al voto hace 60 años atrás. Entonces que nos hacemos pensar de que vivimos en una sociedad desarrollada, pero no, estos cambios sociales no tienen tanto tiempo de haberse implementado y todavía hay personas que pueden quedar vivas de la gente que se resistía a ese cambio. O sea que la comunidad afroamericana pues fuera a las escuelas normales, la segregación. La segregación. Antes la comunidad afroamericana tenía que ir en la parte de atrás de los autobuses, le negaban servicios, un restaurante no podías entrar. Hasta los baños. Los baños estaban segregados. No hace tanto tiempo de eso. Hace 60 años atrás solamente. Teníamos una mente bien retrógrada en cuanto a esas cosas. Y eso mismo pasaba con la comunidad latina. La comunidad latina y los puertorriqueños, en este caso que pues nosotros como puertorriqueños y latinos, hispanos, pues se nos negaban muchos servicios. O a esa sociedad que estaba viviendo bajo esa época de los años 50, 60, dentro de Estados Unidos, se le negaban servicios. Las peores escuelas, las peores comunidades eran donde segregaban a los afroamericanos, a los latinos, los ponían pues a vivir en proyectos sociales donde pues mucha pobreza, escuelas de mala reputación y todas esas cosas fueron las que, esos cambios que hoy vemos, que vemos pues más equidad en cuanto a muchas cosas, pues se lograron gracias a las causas de Martin Luther King y son cosas que tenemos que agradecer, que pese a que pues nosotros como latinos no somos parte de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, pero sí los latinos, hubo comunidades latinas que sí emprendieron marcha con Martin Luther King y hay que reseñar pues esos nombres que fueron importantes, incluso líderes mexicanos se dieron a la tarea de llevar esos movimientos como fue César Chávez y César Chávez, precisamente que abogaron pues por los derechos de los trabajadores agrícolas latinos que estaban sufriendo condiciones precarias de salarios por debajo de lo que se le pagaba a una persona normal y pues segregados también, recibían pues muchas injusticias y pues la unidad de estos grupos también ayudó a la causa de Martin Luther King. Y eso pues hay que resaltarlo de que la comunidad latina sí estuvo envuelta en todas las causas, desde las 3 marchas de protesta que se dieron en Alabama, lo que llaman la marcha de Selma a Montgomery, que fue la marcha del transporte público, el boicot que se hizo al transporte público, que eso duró prácticamente eso fue después de la situación con Rosa Parks, si exacto, mal no recuerdo, de Rosa Parks. A partir de eso. A partir de fue que se suscitó pues esa situación. Creo que lo de Rosa Parks era que no querían que ella estudiara. No, Rosa Parks fue la que se negó a sentarse. Se negó a bajarse de la parte de atrás. Exactamente. Se negó a sentarse atrás.
Y de ahí pues ocurrieron las protestas. Tampoco querían que los afroamericanos fueran a estudiar a las universidades, porque decían que no merecían entrar a la universidad. Exactamente, No que podían tenían que votar. tener sus propias áreas de estudio y que no había necesidad de incluirlos con las personas de la raza blanca. Incluso, Obviamente a estas alturas ya obviamente con los conocimientos que tenemos, aquí no hay nada realmente puro. Pero obviamente eso es una exacto. discreción de cada cual. Pero, incluso hay una película que se llama... la película se llama Selma y es una película del 2014 que narra más bien el suceso histórico que se estaba viviendo en Estados Unidos de la violencia de aquel domingo sangriento. Y la película lo explica muy bien. Y hay otra que se llama Figuras Ocultas. Que está en español, sí. que trata sobre lo mismo, como esas mujeres afroamericanas influenciaron hasta la NASA. Hace apenas, recientemente, el personaje que hacía Taraji P. Henson recientemente falleció. Y ella fue la que hizo todos los cálculos correctos para que el proyecto de la NASA fuera una realidad. Y obviamente los mismos astronautas fueron quienes la propulsaron, mientras los mismos directivos eran quienes las rechazaban. Pero así mismo, pues se dieron a conocer y realmente es una historia bien interesante ver esa película. Vemos que ese tipo de películas que son históricas reflejan en gran parte ese esfuerzo y esa lucha que tuvieron en estas minorías. Y obviamente que muchas veces nosotros no entendemos hasta que no vemos la realidad y la recibimos directamente. Nosotros en el caso que estamos en la diáspora, ¿qué te parece eso? Y si tú has vivido algún tipo de experiencia parecida. No, claro, como latinos hemos sufrido discrimen, hemos sufrido rechazo, hemos sido pues, prácticamente subestimados porque piensan que el que tú no te puedas comunicar en un idioma que no es el tuyo, fluidamente, y más cuando tú estás recién llegado, si no tenías un buen estudio del inglés antes, pues entonces se te dificulta la comunicación y muchas veces eso es confundido con ignorancia, con estupidez, con algo que son gente bruta, y no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con que no es tu idioma. Pues son cosas que todavía, barreras que todavía quedan por superar, no todo es perfecto, pero si no hubiera sido por esa lucha de Martin Luther King, estaremos mucho más atrás en ese aspecto de la sociedad, de lo que realmente pues estamos ahora. King dejó, no solamente tuvo un impacto político, sino también dejó una herencia cultural en la música, en el arte, en la cultura popular, de poder pues visibilizar pues todas estas áreas de las cuestiones afroamericanas que nosotros compartimos, porque muchas veces a ellos se les olvida de que nosotros, ¿y tu abuela dónde está? Pues nosotros tenemos también nuestra herencia africana. La herencia africana. Que no son solamente los afroamericanos de Estados Unidos, en nuestras comunidades, en nuestras islas especialmente, hay mucha herencia africana más. Nosotros podemos decir que tenemos más herencia africana que lo que un argentino, un venezolano, porque en nuestras islas esa gente se quedó mucho en comunidades como Venezuela, otros países, Perú, Costa Rica, y la comunidad india, pues vivió más tiempo y todavía esos rasgos están marcados. Nosotros lamentablemente los indios de nosotros los acribillaron rapidito y desaparecieron rápido. Así que la mezcla que tenemos nosotros que nos predomina es la española y la africana. Y la africana. Y por eso podemos entender quizás un poco más de la cultura afroamericana, de lo que ellos puedan entender de que nosotros sabemos de ellos. Exactamente. Y de hecho, yo recientemente, hace bastantes meses atrás, para ser
para ser honesto. Vi un detalle de un puertorriqueño también de ascendencia africana que fue propulsor de la educación en los Estados Unidos. Creo que tienen un edificio museo de su historia en Nueva York. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero ahí tú ves la influencia de todo este movimiento, y de hecho que Martin Luther King también lo trajo a colación en parte de sus escritos a esta persona. Pues yo tenía un video preparado para esto que no pude sacar. Incluso había ido a Washington a tirar una foto en el Museo de Lincoln. Hay muchas fotos del día del mensaje de Martin Luther King de yo tengo un sueño y unas fotos preciosas sobre ese día, cómo estaba todo lleno allí a capacidad, pero también como tú explicaste sobre la educación, el legado de Martin Luther King se sintió también en la educación pues latina, porque abrió la puerta a oportunidades para que la juventud latina accediera pues a una educación de mayor calidad, y pues a través de la participación cívica, pues la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad, pues cada uno de nosotros pues tuvo, especialmente la comunidad latina en aquel espacio, pues jugó un papel importante para que pues fuera más justo pues la cuestión de la división de las escuelas y tener más acceso y más apertura a que los latinos pudieran llegar a las universidades y graduarse. Aunque percibimos esa pudiéramos llamarle aversión, pudiéramos llamarle segregación, pudiéramos llamarle racismo, pero jamás ni nunca la podemos percibir o la estamos percibiendo como la percibían en esa época, donde había realmente una represión. Y estas personas, estos entes, abrieron esa brecha para que nosotros pudiésemos disfrutar quizá un poquito más de libertad en ese sentido. Eso es así. Quería compartir con el público una foto que, pues, una de mis pasiones también es la fotografía. Y yo pues y ese día estaban cayendo relámpagos. Y tuve la oportunidad de capturar algunos en el monumento, como les expliqué, en el monumento a Lincoln. Hay unas fotos de ese día, de lo que pasó allí mismo en el monumento Lincoln en el año 65, si no me equivoco, que fue el discurso de Martin Luther King de I Have a Dream. Y quería compartir con ustedes unas imágenes Por favor, eso es súper interesante, es parte de la historia. Y de lo que pasó allí, porque tienen las imágenes justamente en donde ocurrió. Pues esta es una foto lateral del monumento de Lincoln. Miren qué bonito se veía el cielo ese día. Wow, esas fotos están clarito. Ya esa es la parte del frente. Quiero que ustedes vean cómo se ve normalmente vacío un día por la noche. Ya ese es el dentro del monumento a Abraham Lincoln. Y allí esa foto se ve monumental. Se ve el discurso de Dr. King. Esa es la parte por fuera. Y eso que ven ahí no es parecido al tótem de Puerto Rico. Ven los relámpagos. Y estas son fotos que están incluidas dentro del monumento a Lincoln. En el sótano creo que hay 3 niveles. Y uno de ellos está dedicado a ese día del discurso del Dr. Martin Luther King. Aquí tienen cómo estaban sucediendo las cosas, cómo estaban preparando. Y la gente que estaba allí, estas son fotos de ese día. Pues eso fue el 28 de agosto de 1963, si no me equivoco. Y el movimiento era Yes. Y ahí tienen fotos de aquello estaba repleto, había un mar de gente. Y tienen aquí al Dr. King dando su discurso.
y también pues parte de la comunidad afroamericana, y ven el monumento a Lincoln en el fondo, en el fondito, Wow. como uno dice. Y miren la cantidad de gente que había allí frente a las escalinatas del monumento a Lincoln. Y hay otra foto que está del otro lado de la piscina, lo que llaman esa área de la piscina, que en sí es como un pequeño lago artificial que hicieron. Ajá. Y aquello estaba completamente repleto. Si los que no saben lo que es eso, si vieron Forrest Gump ya saben dónde es. Ve que dice "We still have a dream". Pues que había, y esto es en Washington, pueden pasar a visitar las días. Ya esto es dentro también del monumento a Abraham Lincoln, y ese es el ven el excelente rayo que foto. pude capturar ahí. Wow. Y eso es una foto completa desde abajo hasta arriba del monumento. que se me olvida cómo que se llama. Sé que tiene un símbolo. Mismo es. Bueno, pues gracias de verdad. Para mí ha sido una experiencia excelente y espero que para ustedes también. Gracias a Sebastián por estar aquí. De verdad que ha sido... Que se repita. Tenemos que tenerte nuevamente aquí. Y con esto damos por terminado este podcast de Señor Más Boricua. Recuerden seguir a Sebastián Manuel en Justo Latino. ¿Y dónde te tenemos en las redes? Las redes sociales, que en TikTok, Instagram, Facebook. Nos veremos en otro episodio de Señor Más Boricua Podcast. Hasta la próxima. Se les quiere de gratis. Bye bye. Gracias, Sebastián. Bye bye.